Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. El día de hoy hablaremos sobre todo lo que pasó durante el cumpleaños de nuestro Yibo, como también hablaremos de algunos caramelitos que salieron durante esta semana. Así que comencemos de una vez con el video. El 3 de agosto todo el elenco de la película Uno y Solo estuvieron presentes en algunas salas de cine de la ciudad de Yunnan, donde tuvieron una pequeña reunión junto a toda la audiencia que fue a ver la película en esa ciudad. Durante esta pequeña reunión le hicieron algunas preguntas a nuestro Yibo. ¿Por qué Chen Shou armó el cartel rasgado? Nuestro Yibo respondió lo siguiente: es un elemento que Chen Shou no puede olvidar ni perder, es un póster muy significativo para él, porque después de todo es el lugar donde comienzan los sueños, el lugar donde Chen Shou conoció al entrenador Ding y eso para él significa mucho. Momentos después, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante la reunión en la ciudad de Yunnan. Ese mismo día en que se llevó a cabo la reunión en la ciudad de Yunnan, tanto Yibo como el director Da Peng y el actor Juan Bo tuvieron una entrevista junto a Li Changqi. Durante esta entrevista hablaron sobre las grabaciones de la película Uno y Solo, como también hablaron sobre cómo fue trabajar con todo el elenco que formó parte de la película Uno y Solo. Momentos después, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante la entrevista, como también el director Da Peng nos compartió una selfie que fue tomada durante esa entrevista. Ahora comencemos con todo lo que sucedió durante el cumpleaños de nuestro Yibo. El 5 de agosto nuestro Yibo cumplió 26 añitos y su estudio publicó un bonito mensaje para Yibo por su cumpleaños. Varias marcas que promociona Yibo realizaron algunas publicaciones deseándole un feliz cumpleaños a nuestro Yibo. El actor Juan Bo publicó una selfie con Yibo donde lo felicitó por su cumpleaños. Varios fans de todo el mundo celebraron el cumpleaños de nuestro Yibo de diferentes maneras. Las fans de China celebraron el cumpleaños de Yibo yendo a varias salas de cine a ver la película Uno y Solo, como también realizaron diferentes reuniones entre fans. Las tortugas celebraron el cumpleaños de Yibo iluminando los edificios del área de la Gran Bahía en Qingdao. Las fans de México, Perú y Rusia también realizaron algunas reuniones entre fans para celebrar el cumpleaños de Yibo. Las fans de Japón, Tailandia, Indonesia y Filipinas celebraron el cumpleaños de Yibo colocando algunos videos en varias pantallas LEDs de su ciudad. Las fans de Bolivia realizaron un video donde varias fans le dedicaron algunos mensajes a Yibo por su cumpleaños. Las fans de India celebraron el cumpleaños de Yibo junto a varios niños donde le desearon un feliz cumpleaños a Yibo.
Las fans de Camboya realizaron un pequeño compartir junto a varios niños de un colegio para celebrar el cumpleaños de Yibo. El 6 de agosto, Yibo ingresó al top 10 de los artistas que generaron energía positiva durante el año 2023. Dentro de esta lista, Yibo se encuentra en el segundo lugar. El 7 de agosto, nuestro Yibo llegó al aeropuerto de Beijing para tomar un vuelo hacia Tailandia para promocionar el estreno de la película Unisolo. No voy a compartir las imágenes porque saben que eso está prohibido. El 8 de agosto, Yibo estuvo presente en la conferencia de prensa de la película Unisolo en Tailandia para promocionar el estreno de la película en ese país. Durante esta conferencia de prensa le realizaron algunas preguntas a nuestro Yibo. ¿Qué similitudes tienes con Chen Shou? Nuestro Yibo respondió lo siguiente: al igual que Chen Shou, comencé a bailar en la calle desde la infancia y mi familia también me apoyó mucho. El primer estilo de baile con el que entré en contacto fue el rompimiento. También dijo que cuando era joven sus padres no reconocían el hip hop, incluida la vestimenta del hip hop, y espera que a través de esta película más personas sepan cómo romper y eliminar los perjuicios. Por otro lado, también le preguntaron sobre cómo fue grabar la escena del concurso, y Yibo respondió lo siguiente: disfruté y me divertí mucho durante la filmación del concurso nacional de baile callejero. Había muchos bailarines que conocía, y bailar mientras hacía películas es algo que me encantaba. Al mismo tiempo, también disfruté del ambiente de filmación. Durante el recreo bailábamos juntos, así que realmente disfruté esos 10 días de filmación. Después de que terminara la conferencia de prensa, Yibo logró conocer a Tony Chia, quien es director y actor tailandés. ¿Sabían que Yibo es fanático de este actor? Es más, en una ocasión se tomó una fotografía junto a la estatua de cera del actor, y hoy en día el actor es un gran fanático de Yibo, ya que no solo estuvo presente en esta reunión de fans, sino que también estuvo apoyando la película Anónimo cuando se llevó a cabo su estreno en Tailandia, y ahora ambos se tomaron una fotografía juntos como recuerdo de este bonito encuentro. Después de que terminara esta bonita reunión, Yibo nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante la conferencia de prensa de la película Unisolo en Tailandia. Momentos después, tanto Yibo como el director Da Peng se dirigieron hacia algunas salas de cine para reunirse con algunas fans de Tailandia. Durante este encuentro hubo algunos momentos muy divertidos. El entrevistador le dijo a Yibo de que muchas fans de Tailandia dicen de que es muy difícil hacerlo sonreír, así que le pidió que sonría un poco para las fans, y Yibo le dijo que no lo haría mientras sonreía. Durante esta reunión le hicieron una pregunta a Yibo sobre los desafíos que conlleva aprender dentro del baile, y Yibo respondió lo siguiente: aunque también bailo string dance, bailo en diferentes estilos. Romper no es tan fácil como otros bailes. Hago mi mejor esfuerzo para aprender. Después de que terminara esta reunión, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Instagram y su cuenta de Weibo con algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas durante esta reunión de fans. También nos compartieron el video de la sesión de fotos que tuvo Yibo durante la reunión de fans en Tailandia. El 11 de agosto se publicó la lista de música de Tencent, donde anunciaron que la canción Como el Sol de Wang Yibo alcanzó más de 2 millones de unidades certificadas y volúmenes en ventas, obteniendo así el sencillo doble platino de Tencent. El 12 de agosto se anunció que la película Unisolo alcanzó más de 8 millones de yenes durante la taquilla de la película. El 13 de agosto, Yibo Oficial publicó algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas durante la reunión de fans que tuvo el elenco de la película Unisolo, como también nos compartieron el video del detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo durante esta reunión. Durante esta semana, la película Unisolo y Yibo Oficial nos estuvieron compartiendo algunas fotografías de la película, como también nos compartieron algunos videos del detrás de cámaras de las grabaciones de la película.
先来看看正片中环托的摄摄，实际拍摄中。现选票通过你参加2周后举办的街舞表演啊！好，加油！呀，被我帅到了吧？1、2、3。这是我外甥，帅吧？这是我姐姐，超漂亮吧？这是我们的全家福。也许我们的世界终究有一点不同。El 3 de agosto el estudio de Shang nos compartió algunas fotografías de él que fueron tomadas hace unos años. El 4 de agosto comenzaron a salir algunos rumores con respecto a la serie de El Sol está conmigo. Según estos rumores se dice que la serie podría estar siendo emitida durante el mes de septiembre o durante el mes de octubre. También se dice que esta serie tendrá muchas escenas de besos. El 6 de agosto el canal de Beijing Satélite TV transmitió en vivo todas las canciones de Shang y durante esta transmisión hubo más de 7 millones de personas reaccionando y comentando esta transmisión. Durante esta semana salieron algunos rumores con respecto al drama La Ópera Tibetana del Mar. Según estos rumores se dice que el drama tendría 36 capítulos pero estarían divididos por 3 temporadas y que cada temporada tendría 12 capítulos. También se dice que las grabaciones comenzarían a finales de noviembre y terminarían en el mes de marzo del siguiente año. Por otro lado también salieron rumores de que el director de este futuro drama habría visitado junto a su esposa el set de grabaciones de la película de La Leyenda de los Héroes del Cóndor para visitar a Shang. Por otro lado, también salieron rumores de que al parecer la película de La Leyenda de los Héroes del Cóndor tendría un documental donde nos mostrarían cómo fue todo el proceso de la filmación, pero por ahora este rumor aún está por confirmar. También se dice que durante esta semana Shang ha estado filmando día y noche la película, y según algunos expertos, al parecer el director de la película estaría dirigiendo muy bien a los actores y al equipo de filmación para que todos se sientan cómodos durante las grabaciones. El 8 de agosto se anunció que el personaje de Xi Jin sigue rompiendo récords y esta vez se anunció que el personaje de Shang ha logrado tener un índice de calor de más de 70 millones dentro de la plataforma de Tencent, continuando así su récord al mejor personaje histórico dentro de la plataforma. El 10 de agosto, un usuario de Weibo publicó unas disculpas públicas hacia Shang, después de haber realizado ciertos comentarios y publicaciones que incitaban el odio hacia él, lo cual llegó a afectar gravemente la imagen de Shang. Dentro de su carta se disculpa con él y menciona de que estará dispuesta a cumplir con sus responsabilidades legales y promete a no volver a hacer comentarios ni publicaciones que inciten el odio hacia Shang. Un dato sobre este usuario es que es una moto titie que había estado incitando el odio hacia Shang y había estado haciendo comentarios muy ofensivos hacia él. El 10 de agosto, los sitios de fans de Shang realizaron algunas publicaciones donde comentaban de que aún seguían apoyando a Shang. El motivo de estas publicaciones es porque comenzaron a salir rumores de que los fanáticos de Shang que habían creado sitios dedicados hacia él ya no realizaban ninguna publicación y comenzaron a decir de que esos sitios ya no querían a Shang, pero todos ellos comentaron de que aún siguen queriendo a Shang y que aún lo siguen apoyando, pero como en estos momentos Shang se encuentra enfocado en su película, todos ellos también decidieron dedicarle tiempo a sus propias vidas y es por eso que ya no estaban realizando muchas publicaciones, pero esperan volver cuando Shang esté más libre de su trabajo. El 11 de agosto, nuestro Shang estuvo presente en el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Rio. Hello， 大家好，我是 Rio 全球品牌代言人肖战。
很高兴来到 Real 清爽新品发布会现场和大家见面。欢迎站站，我们坐下聊吧，好不好？请坐。站站今天这个衣服非常……那今天呢，我们在现场也把年轻人喜欢的美食带到了现场，可以看到我们这一桌，就是站站也喜欢的火锅，对不对？没有人不喜欢，我觉得。对，大家都喜欢的这个美食，聚会的时候一定必备的烧烤、火锅，是串儿。叹气是什么意思？就是又爱又恨吧，又爱又恨，又好吃。 Momentos después, el estudio de Sean nos compartió algunas fotografías de Sean que fueron tomadas durante el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Rio. El 11 de agosto, la plataforma de Weibo publicó la lista de actores que tuvieron un gran desempeño durante el mes de julio y junio, y nuestro Sean se encuentra en el primer lugar de esta lista. El 13 de agosto, nuestro Sean le envió algunos arreglos florales al cantante Lai, donde le desea lo mejor durante su gira 2023. El 13 de agosto, un usuario de Weibo publicó unas disculpas públicas hacia Sean después de haber sido uno de los antis que había atacado a Sean durante el año 2020. Según rumores, este usuario habría pertenecido a un grupo llamado Black Fans, donde todos ellos se dedicaron al ataque masivo hacia Sean durante ese año. Ahora comencemos con todos los caramelitos que salieron durante esta semana. Primero vamos a comenzar con la carta que publicó Yibo Oficial por el cumpleaños de Didi. Bien, esta carta supuestamente fue escrita por los trabajadores de Didi para desearle un feliz cumpleaños, pero si ustedes han leído muy detalladamente la carta se habrán dado cuenta que esa carta fue escrita por alguien que conoce perfectamente a Didi. Ahora, ¿por qué se dice que la carta podría haber sido escrita por Gege? Bien, creemos esto por un detalle que encontramos en la carta, ya que como todas sabemos, Gege siempre suele escribir algunos mensajes de despedida para sus personajes, y siempre tiene una forma muy peculiar al momento de redactarlos. En esta carta, esa persona le expresa todas las cosas maravillosas que hizo Didi durante este año, así como también todos los aprendizajes que ha obtenido Didi durante todo este tiempo, pero en una parte de la carta dice lo siguiente: Yibo, las puestas de sol son hermosas, como esas tardes en el pasado, las que no tuviste tiempo de apreciar mientras te precipitabas hacia adelante, y esta parte fue lo que más nos llamó la atención. Hace unos videos atrás les comenté sobre el significado que tiene el atardecer dentro del fandom, ya que a Gege le encanta ver el atardecer porque le gusta sentir esa sensación de que el sol está a punto de desaparecer, y siempre que tiene oportunidad se detiene para admirar el atardecer, y en la carta de Didi esa persona le dice que las puestas de sol son hermosas, como esas tardes en el pasado, las que no tuviste tiempo de apreciar mientras te precipitabas hacia adelante. Cuando se publicó esta carta, las tortugas de China se dieron cuenta de que Didi había estado conectado en Weibo, así que todas pensábamos de que Didi había ingresado a su cuenta para eliminar el saludo de cumpleaños que se publica automáticamente en Weibo cuando un usuario cumple años, ya que el año pasado Didi había ingresado a su cuenta de Weibo solo para eliminar esa publicación de Weibo, pero este año fue diferente, ya que Didi no eliminó esa publicación automática de Weibo, simplemente lo dejó ahí, pero momentos después Didi simplemente se desconectó de Weibo y no volvió a ingresar más, y al parecer el único motivo por el cual había ingresado Didi a Weibo fue para ver la carta que publicó Yibo Oficial, dándonos a entender de que esa carta era muy importante y especial para Didi. Sé que a estas alturas muchos de ustedes estarán preguntando si nuestros chicos pasaron juntos el cumpleaños de Didi, pues déjenme decirles que no, ya que el 5 de agosto Gege llegó por la mañana al set de grabaciones de la película y se quedó hasta altas horas de la noche, pero hay algo que tienen que saber, ya que al parecer nuestros chicos celebraron el cumpleaños de Didi el día 4 de agosto, un día antes de su cumpleaños, ya que las fans que estuvieron esperando a Gege en el set de grabaciones de la película comentaron de que Gege no había ido a trabajar el 4 de agosto, ya que su carro nunca llegó al set de grabaciones y tampoco lo vieron salir por la noche. Recordemos que nuestros chicos se encuentran en la misma ciudad, solo que Gege tiene que viajar 1 hora para llegar al set de grabaciones de la película, que se encuentra ubicado en otra zona, pero siempre regresa a Beijing después de terminar su trabajo, así que es posible de que lo hayan pasado juntos el cumpleaños de Didi el 4 de agosto, ya que tanto Didi como Gege no fueron vistos por ningún lugar durante ese día.
El 3 de agosto oficialmente el fandom de las tortugas llegó a los 4 millones de seguidores en el CP de Lishan. En el año 2018 se abrió el CP de Lishan con apenas 1000 tortugas y ahora después de 4 años el fandom llegó a los 4 millones de tortugas. A veces creo que somos más si juntamos a las tortugas que estamos en el extranjero. A pesar de que muchos antis siguen intentando acabar con el fandom de las tortugas, tratando de desmentir a algunos caramelitos, solo han logrado que el fandom de las tortugas siga creciendo cada día más. Pero ¿saben qué es lo más divertido de todo esto? Es que el día en que logramos llegar a los 4 millones tuvimos un Kadian, ya que ese día fue el día 3 del mes 8, que en Kadian sería Shanbo o Boshan. Durante la reunión de la película Uno y Solo con algunas fans que fueron a ver la película en la ciudad de Yunyan, una hermana tortuga tuvo la oportunidad de hablar durante esta reunión y le dedicó algunas palabras al elenco, el cual decía lo siguiente: solo quiero decir que el viento es libre, espero que todos también lo sean, y yo libre como el viento y amar sin miedo. Cuando Didi escuchó lo que dijo nuestra hermana, vimos que se mantuvo relajado, pero hizo un gesto con sus dedos, haciéndonos entender de que recibió el mensaje de nuestra hermana, pues las palabras que dijo ella hacen referencia a las frases que siempre se suele usar dentro del fandom, y una de esas frases dice lo siguiente: sé libre como el viento y ama sin miedos. Y cuando Didi escuchó lo que dijo, hizo ese gesto con sus dedos, el cual siempre solía hacer Gege durante las grabaciones de la serie Duntaim, que significa disparar al corazón, dándonos a entender de que recibió el mensaje de nuestra hermana. 我也不懂为什么有人会这么比啊！哇，这是什么？为什么我们不这样子？ Por otro lado, durante esta reunión, un hermano le dijo al director que lo amaba, y la reacción de Didi nos pareció muy graciosa y a la vez muy interesante, ya que su reacción nos recordó a una reacción muy diferente que tuvo cuando otro hermano le gritó a Gege que lo amaba en presencia de Didi, y pues su reacción fue muy diferente a la que tuvo cuando el hermano le dijo te amo al director. Pareciera como si no le hubiera agradado que le digan eso a su Gege. 看王波你那护食的样子，甚至还给了人家一个白眼。 王波，我可真的太难了。 El 2 de agosto la marca Botle Hoy anunció de que Didi renovó contrato con la marca, y esto fue algo que no les agradó para nada a las mototities, y si se preguntan por qué, pues bueno, para las que no saben, la marca siempre ha demostrado su amor por el fandom de las tortugas. En cada publicación que hacían siempre ponían algunos detalles que identificaban al fandom, y esto era algo que no les gustaba para nada a las mototities, ya que no les parecía correcto que una marca del cual patrocine Didi esté haciendo este tipo de publicaciones demostrando su amor al fandom Bohun Jishao, y siempre solían decir de que a Didi no le gustaba este tipo de publicaciones y que pronto terminaría su contrato por la falta de respeto que le estaban dando a su portavoz, y pues ante tantos ataques que recibía la marca por parte de algunas antis y por parte de algunas mototeties, la marca salió a anunciar por todo lo alto diciendo de que Didi renovó contrato con ellos. Es más, durante un en vivo que hizo la marca pusieron lo siguiente: no preguntes, ya extendimos el contrato, dejando en claro de que Didi renovó contrato con ellos. Por otro lado, la marca le mandó saludos a Didi por su cumpleaños y publicaron esta imagen donde le desean lo mejor a Didi, pero dentro de esta imagen colocaron una frase que nos llamó mucho la atención, ya que la frase dice lo siguiente: con tal de que seas feliz. Y ustedes se preguntarán ¿qué tiene que ver esa frase? Pues bueno, ¿se acuerdan que Didi pasó su cumpleaños durante las grabaciones de la serie Duntaim y que durante uno de los BTS que publicaron, Didi le agradece a Gege por haberle regalado un casco y Gege le dice de que no importa con tal de que sea feliz? Pues bien, esa frase fue lo que usó la marca dentro de la imagen para desearle un feliz cumpleaños a Didi. Sin duda la marca no se pierde de ningún detalle que hay dentro del fandom. Después del video que publicó Yibo oficial del detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo en la reunión de fans en Tailandia, vimos que Yibo oficial usó un efecto que anteriormente ya había usado Shaosan Studios para uno de sus videos. Y hablando sobre los efectos que usan ambos estudios, en el anterior video me había olvidado de comentarles sobre otro efecto de video que había usado Yibo oficial en su anterior video, donde vemos a Didi dibujar en un mural. El efecto que usaron es este que anteriormente había usado Shaosan Studios en uno de sus videos, pero un detalle que nos llamó bastante la atención de estos efectos fueron que dentro de ellos habían algunos Kadians, ya que si contamos cada uno de los caracteres que se muestran en el efecto da como resultado el nombre del otro. Por ejemplo, en el de Gege podemos ver que hay 18 caracteres que en Kadian significaría Yibo, y en el de Didi podemos ver que hay 33 caracteres que en Kadian significaría Shangshan.
Por otro lado, durante la reunión de fans que hubo en Tailandia, una fans le dijo a Yibo "mamá te ama", y Yibo, muy a su estilo, le dijo lo siguiente: "No pareces tener la edad suficiente para ser mi madre, así que no digas esas cosas, gracias". Esta situación causó mucha controversia entre el fandom de las mototities y el fandom de las tortugas, ya que las mototities consideraron que esa situación fue algo muy divertida, mientras que el fandom de las tortugas lo consideraron que era una falta de respeto hacia Diddy y a su madre, ya que Diddy no se veía cómodo con lo que dijo esta fans. Pero esta vez no me quiero enfocar en esta controversia ni dar mi opinión sobre esto, y más bien me quiero enfocar en la reacción de Diddy. Bien, como vemos, a nuestro Diddy no le agradó que le dijeran esas cosas, pero si retrocedemos unos años atrás durante las grabaciones de la serie de Untamed, Gege también le dijo algo parecido a Diddy. ¿Se acuerdan cuando Diddy le dijo "Shange Diddy Aini"? Pues bien, momentos antes de que eso pasara, Gege estaba conversando con Diddy y le dijo "mamá te ama" o "tu mamá me ama", pero lo dijo de una manera silenciosa para que nadie lo escuche. Momentos después, Gege se va a tomar su lugar para dar inicio con las grabaciones, pero Diddy, en respuesta a lo que dijo Gege, le gritó frente a todos de manera fuerte y clara "Shange Diddy Aini", que significa "hermano Shan, Diddy te ama". Y pues bueno, después de ver cómo Diddy le contestó a la fans y ver cómo le contestó a Gege, nos hace entender de que solo algunas personas tienen el privilegio de decirle eso sin incomodarlo. Durante el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Rio logramos obtener algunos caramelitos muy interesantes. Primero, ¿se acuerdan que hace un tiempo les comenté de un CPN donde decía de que Diddy y Gege se habían comprado una camisa azul? Pues algunas hermanas comentan de que esa camisa se trataría de la misma camisa que acaba de usar Gege durante el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Rio, ya que Diddy también había usado una camisa azul parecida a la de Gege durante un video publicitario. En segundo lugar, durante el lanzamiento, nuestro Gege comentó de que le gustan los lichis congelados. ¿Se acuerdan que hace un tiempo hablamos sobre los lichis congelados que había añadido Diddy durante el lanzamiento de los nuevos productos de la marca de yogures Chongsheng? Pues bien, el video de lanzamiento de Gege fue grabado días antes de que se llevara a cabo el lanzamiento de los nuevos productos de la marca de yogures Chongsheng, y Diddy durante ese lanzamiento dijo de que también le gustaba comer los lichis, y más si eran congelados. En ese entonces les mencioné algunos CPNs donde Gege decía de que le gustaban los lichis, pero no quería comerlos porque no quería engordar por las altas calorías que contenía esa fruta, y pues ante esto Diddy trató de persuadirlo para que comiera, pues al parecer la historia que contó la casita de los rumores sobre los lichis puede ser cierto, ya que ambos nos están confirmando de que les gustan mucho los lichis y más si son congelados. Bueno, hermanas, durante estas últimas semanas comenzaron a salir varios CPNs de la casita de los rumores, pero últimamente no me está alcanzando el tiempo para mencionarlo dentro de los videos, así que decidí que lo mejor sería publicarlo en mi Instagram para que así se me haga un poco más fácil compartirles cada CPN que salga. Los CPNs que se publiquen cada semana estarán ubicados en una historia destacada que tendrá como título Casita de los Rumores, para que así todas ustedes puedan encontrar todos los CPNs que salgan durante cada semana. No se preocupen que yo les estaré avisando cuando haya un CPN. En caso de que un CPN contenga un caramelito, lo voy a mencionar dentro de los videos de las noticias y actualizaciones para que así todas podamos saber qué CPN se confirman con el pasar del tiempo. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós.